Muy bien, mi hermano Eder. Estamos estudiando la materia de seguros por siempre en el Señor Jesucristo. Seguros por siempre en Cristo, no fuera de Cristo. Vamos a estar seguros siempre en la posición de Cristo. Fuera de Cristo no estamos seguros. Esto es muy amplio, porque existen fuertes debates al respecto si la salvación se pierde o no se pierde. Y bueno, hay herejías como los salvos siempre salvos, que eso es una motivación de Satanás para que el cristiano peque y crea que es salvo porque peca. No congregan, no buscan someterse a la palabra del Señor, y salió este tipo de secta que vino, si no me equivoco, desde Argentina. Mas yo no vivo en mí, mas Cristo vive en mí. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Posicionados en Cristo es donde debemos estar para estar seguros. ¿Qué predicaba Juan el Bautizador? Antiguamente no existían los apellidos. Entonces, el nombre propio de la persona se asociaba o con el oficio del cual desarrollaba, o se asociaba con la ciudad de nacimiento, o también se utilizaba hijo de tal. Entonces las personas inmediatamente relacionaban de quién se estaban refiriendo. Por lo tanto, el mejor título para Juan sería Juan el Bautizador, porque ese era el oficio de él. Y Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Nosotros tenemos el concepto de desierto como un lugar desolado, donde no hay agua, donde hay escorpiones, donde hay sequedad, etc. Pero en este desierto, la historia geográfica de aquel tiempo enseña que habían aldeas. Y es ahí donde Juan se dedicó, pues, a predicar. ¿Pero qué predicaba? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta palabra arrepentimiento, que viene del griego metanoia, significa cambio de mentalidad. Cuando uno tiene un cambio de mentalidad, las actitudes van a cambiar. Para yo cambiar mis actitudes, yo tengo que recibir una información que me va a impulsar al cambio. Por eso también Romanos capítulo 12 nos enseña: renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué cosa es renovar? Y meter información dentro de nosotros. ¿Para qué? Una información nueva va a ser de que la información antigua salga. Pero hay que meter la información constante. Solamente la palabra de Dios, que es viva y eficaz, viva y eficiente. La palabra de Dios es activa. Cuando más introduzco la información de Dios, la información antigua, creada por la cosmovisión de vida que yo he tenido, cambia. Es por eso que cuando un drogadicto, un alcohólico, una prostituta recibe la información nueva sobre la palabra de Dios, que es viva y eficiente, cambia. Nosotros tenemos un software que lo tenemos desde la unión de los 46 cromosomas.
en el vientre de nuestra madre y esa información ha sido cada vez más llenada dentro de nuestro software, ha llenado cada vez más esta capacidad interna. Y esa información es la que se expresa en cada individuo en este mundo. Es por eso que cuando una información nueva como la Escritura Sagrada ingresa, bota lo viejo y esa información nueva cambia el corazón, cambia las actitudes del creyente. Arrepentíos, dice. ¿Cuál es el primer mensaje que predicaba Juan el Bautizador? Arrepentíos. ¿Cuál es el mensaje que predicaban los apóstoles, el propio Cristo? Arrepentíos y convertíos, o arrepentíos y creer. Ahí está el camino al nuevo nacimiento. Reconocer la necesidad de mi corazón delante de Dios, que Él puede a mí perdonarme, ayudarme solamente a través de Cristo. Cuando uno realmente dispone el corazón, cuando uno entiende que necesita de Dios, entonces ese arrepentimiento es genuino. Pero muchas veces algunas personas cuando invitan a algún familiar a la casa de oración, les impulsa cuando el predicador invita a pasar o a levantar la mano los que quieran recibir a Cristo, al Cristo de la gloria en sus vidas como su Señor, su Salvador, su amo, la familia lo impulsa sin que el individuo entienda el porqué. Y otros hasta los meten a las aguas a los 2 meses de que fue impulsado por otra persona a cruzar o a levantar la mano cuando él no tiene convicción propia de sus pecados. ¿Para qué? Para que su arrepentimiento sea genuino. ¿Alguna pregunta de eso? No, pastor, todo bien, escuchando. Pero ¿qué te parece lo que te estoy diciendo? Muchas veces, sí o no, pasa adelante, el predicador está llamando, pasa para que recibas al Señor y realmente la persona que está cruzando no sabe lo que está haciendo. Sí, parece que está basado en la posibilidad que da el Evangelio de sencillamente creer, ¿no? Sin embargo, en las experiencias que yo tuve en mis inicios, eh, eso me sucedió en varias ocasiones. Me pasaron a un púlpito, me pasaron a algún lugar, pero solo empezó una relación con Dios en un momento a solas en mí. Fue cuando puedo reconocer que tuve un encuentro con Dios. No podría explicarlo. Sin embargo, sí reconozco que todas las ocasiones en las que incluso usaron métodos erróneos, me predicaron, me ayudaron para que en consecuencia yo pudiera creer y ser convencido de pecado. Ok, pero para tener un arrepentimiento genuino que traiga frutos, bueno, la persona tiene que reconocer que es pecador y que necesita de Dios a través de Cristo. Si no, el fruto no va a ser de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él no cree que necesita perdón. Él no cree que necesita acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque su pecado lo lleva a la justificación o a minimizar sus acciones que van en contra de Dios, que afecta a su familia. Entonces muchos impulsan a la persona que cruza el altar y la persona ni sabe qué hace ahí, ni entiende qué hace ahí. Yo no creo que exista un efecto para eso, porque Sí, Dios no va a hacer magia. Es la disposición de mi corazón, abrir mi corazón para reconocer que soy pecador. sí, no, yo me baso en la experiencia que yo tuve. No, de buenas a primeras no entendí eso.
pero sí reconozco que en la primera ocasión alguien hizo bien en hablarme, porque yo era católico, estaba en un extremo total y alguien hizo bien en hablarme. Después trae el problema, el error, y es que esa persona pensó que yo inmediatamente iba a tener convencimiento en mi corazón de pecado, y no fue así. Correcto. Claro, también hay gente que ha pasado o ha levantado la mano cuando el predicador ha dicho y le han hecho un seguimiento y realmente ha habido un fruto también. Pero esa persona que es impulsada por otra, pues no entiende lo que hace. Me dejó entender. Y lo que pasa es que muchas personas ya lo toman ya como un creyente. Y muchos cometen el error que porque la persona va 2 meses a un culto, a la semana o a dos, lo meten a las aguas y después esta persona, sin haber demostrado frutos de arrepentimiento, demuestra que nunca él estuvo convencido por sí mismo de lo que estaba haciendo. Por eso regresó a las prácticas del pecado y nunca más fue. Y esas cosas también es un problema para el testimonio de la iglesia cristiana, del creyente mismo. Porque dicen, ¿por qué voy a ir? Mira, este comenzó a ir 2 veces y mira, lo sigue tomando, sigue maltratando a su esposa, sigue actuando de la manera en que él era. Por eso hay que manejarlo de una manera bíblica. Pues arrepentíos y habla de frutos de arrepentimiento. Y también Pablo en Corintios habla del arrepentimiento que produce vida y el arrepentimiento que produce muerte. Ese arrepentimiento que produce muerte, yo le puedo mirar también como esas personas que hacen daño en su matrimonio y que se sienten con remordimiento y empiezan a llorar y a buscar ayuda porque ya se tomaron el dinero de la mensualidad y saben que tienen problemas y lloran buscando, pero y uno muchas veces puede ser engañado por esas lágrimas de Sí, cocodrilo. claro. Lágrimas de cocodrilo, no lágrimas de arrepentimiento, sino de hipocresía. Entonces nos damos cuenta que es mejor siempre tener una línea y un seguimiento y predicar el evangelio aperturadamente, tal como está escrito, como Pablo lo enseñaba y como Pablo lo escribió en Primera de Corintios 15. Los primeros versículos nos habla claramente sobre el evangelio que el cuerpo de Cristo debe de predicar. El evangelio que el cuerpo de Cristo tiene que predicar no es el evangelio del reino, sino es el evangelio cuya temática es la cruz. Porque el evangelio del reino es para judíos. Por eso Apocalipsis 20 habla sobre un reino milenial. Ese reino prometido desde Abraham. Una tierra de paz, de prosperidad y de justicia. Algo que Israel nunca ha podido tener. Sí, por cierto. Pero que lo va a tener en el Apocalipsis 20 cuando el Cristo de la gloria venga como el león de la tribu de Judá y destruya a los enemigos de él, que son los enemigos de Israel, en la gran batalla de Armagedón en el valle de Megiddo. Y después que destruya, dice Zacarías, el profeta, que Jehová pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. En el sector San Miguel, Y cuando ponga sus pies en el monte de los olivos, se va a abrir un valle y él va a implantar un reino de 1000 años. Ese reino de 1000 años, mi querido hermano, no está ahorita, porque es un reino de prosperidad, de paz y de justicia. Israel no tiene paz. Es más, está abriendo una guerra regional contra Israel. Un reino de justicia. No hay justicia en Israel.
Cuando el león de la tribu de Judá, un Mesías, dos venidas, la primera como cordero, la segunda como león de la tribu de Judá. Cuando él venga por segunda vez, después de la gran batalla, él va a implantar un reino de 1000 años donde Satanás y sus demonios van a estar inoperativos en el mundo espiritual. Y dice de que él va a reinar con vara de hierro. Hay un salmo mesiánico, Salmo 2, y también, y pondré sobre tus pies a tus enemigos. Y él va a ser ahí el rey de reyes, el presidente de presidentes. Él va a reinar con vara de hierro. Y van a ir a rendir cuentas y nosotros vamos a venir con él en la segunda venida, con corceles blancos, a reinar en Israel. Yo no voy a creer que el reino milenial está ahorita. ¿A dónde está? Si es un reino de paz. Y aparte, ese reino milenial está en el Apocalipsis 20, que forma la tercera división de la orden y la clave que Juan nos da en el capítulo 1, versículo 19. ¿Estás estudiando eso? Las cosas que eran, capítulo 1. Las cosas que son, capítulo 2 y 3, 7 iglesias reales. Un mensaje directo y al mismo tiempo Profético. profético. Un mensaje para todas las iglesias de todos los tiempos. Y del capítulo 4 hacia adelante, las cosas que sucederán después de estas. Todavía no ha venido el anticristo. Capítulo 6. En el capítulo 20 está el reino milenial. Mira todo lo que tiene que pasar. Entonces no voy a creerle a nadie que me diga que el reino ya está acá, físico. Ahora, el reino espiritual lo tiene la iglesia. Nosotros como cuerpo de Cristo y como hijos de Dios tenemos el reino espiritual. Porque el rey vive en ti, vive en mí. Amén. Porque somos templo. Amén. Somos templo de su reino. Somos templo de su presencia. Somos templo de la tercera persona de la Trinidad. Arrepentíos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es un anuncio. Acá hay un evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Te acuerdas qué significa evangelio? Sí, claro. Buena noticia. O sea, un evangelio es una buena noticia, un buen anuncio, contar algo bueno. Sí. Y la transliteración al griego es evangelium. Sí. Ok. Juan el Bautista era judío. Él estaba predicando el evangelio del reino, arrepentíos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Un judío a quién le hablaba? ¿A judíos o a gentiles? Sea judío. Judíos. Entonces el mensaje del reino estaba dirigido para los judíos. O sea, en la mente de Juan el Bautista o el bautizador, en cuanto a su función, solo estaba un pueblo, Israel. Perfecto. No los venezolanos. No los ecuatorianos. Entonces el mensaje, esto es importante que te quiero enseñar en la hermenéutica. No sacar la gramática, la historia, el tiempo de donde está escrito. El lenguaje es judaico, no gentil. La iglesia no estaba todavía. La iglesia no era ni conocida. Aún esa parte de Mateo es Antiguo Testamento. Y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Les empieza a hablar ¿a quién? A judíos. En la historia de nuestro Señor Jesús, el Maestro Divino tenía unos 30 años y Juan el Bautista también.
Y como está escrito en el libro, nadie pensaba en iglesias. ¿Sabes en qué pensaba esta generación judía? ¿Dónde está ese Mesías prometido en el Antiguo Testamento? Eso es lo que pensaban los judíos. ¿Dónde está el Mesías? ¿No prometieron un Mesías, un rey con un reino? ¿Dónde está el Mesías? Y el amado Espíritu Santo inspira su palabra a través de Mateo. Y es por eso que Mateo comienza en el capítulo 1, genealogía de Jesucristo. Y empiezan a hablar desde atrás. Hijo de David, hijo de Abraham. Empieza a contarle a los judíos que el Mesías nacido en Belén es el Mesías prometido en el antiguo pacto. Una generación que estaba preguntándose sobre esa promesa del Antiguo Testamento. Y es por eso que Juan escribe su libro, para dos cosas importantes. La primera, para demostrar que Jesús es el Mesías del Antiguo Testamento. Y la segunda, para explicar sobre el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es el reino de los cielos? Repítame ahí, ¿esa es la razón por la que quién escribe su libro? Ok. La razón por la cual el amado Espíritu Santo inspira su palabra a través de Juan para escribir el Evangelio es por dos razones. La primera, al enseñar la genealogía de Jesús, es para demostrarle a los judíos de que ese Jesús, ese Mesías, ese bebé nacido en Belén, es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Es por eso que Mateo comienza con la genealogía, explicando de dónde viene este Jesús. ¿Por qué hicieron eso? Porque el pueblo se preguntaba, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el reino? Y lo segundo que Mateo enseña es sobre el reino de los cielos. Un reino prometido a los judíos. Un reino físico, pero también espiritual. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es el gobierno del cielo sobre la tierra. La esfera, el globo terráqueo. Sobre el globo terráqueo hay un gobierno espiritual, que es el gobierno de Dios. Dios es espíritu y Dios es eterno. Y cuando Él crea los cielos, crea los ángeles. Ahora, pastor, esa esfera de autoridad aquí en la tierra, el reino de los cielos, y claro, sin duda que está bien ese eufemismo, es de los cielos, es de Dios hacia nosotros. Se puede ver de dos formas. Una actual para dos grupos de personas. Yo estoy explicando lo que entendí. Confírmeme si estoy mal. Para dos grupos de personas. Uno, los judíos y uno, los gentiles. Para los judíos, sin duda, estaba en ese presente que estaba viviendo Juan el Bautizador. Se había acercado del reino con la compañía del Señor Jesucristo. Para nosotros, también en presente, usted acaba de mencionar que lo vivimos porque en nosotros está el amado Espíritu Santo. Estamos en una esfera divina, sin duda. Ahora, futura, para los dos grupos, hablando acerca del reino milenario, ¿es cierto? Sí, porque el reino milenial es una promesa terrenal para los judíos. Los judíos tienen promesas terrenales, mientras que la iglesia tiene promesas celestiales. La iglesia de Cristo no espera ningún reino, espera el arrebatamiento. Mas los judíos esperan el reino. Ahora, pastor, nosotros tenemos promesas celestiales. Es la expresión que usted usa, profesor. Los judíos tienen promesas
terrenales. Sin embargo, nosotros vamos a compartir el reino milenario con ellos. Muy bien. Nosotros al venir, no nosotros vamos a compartir. La palabra es ellos nos comparten su reino terrenal, porque nosotros venimos a su promesa con el Mesías. Pero quiero decirte algo también. Ellos, los que del Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento, nosotros después de ser arrebatados, entramos al tribunal de Cristo. Y después del tribunal de Cristo entramos ¿a qué? A unas bodas. ¿Por qué entramos a unas bodas? Porque la iglesia ahorita es la novia, no la esposa. Y es una novia sucia. Y una novia sucia no se puede casar con un marido santo. Claro. Es por eso que entramos al tribunal de Cristo. Porque en el tribunal de Cristo, por más que nosotros estemos con cuerpo glorificado, con cuerpo de resurrección, al entrar al tribunal de Cristo vamos a ser juzgados por nuestras obras. Y todo juzgamiento te demanda limpieza, purificación de tus acciones. Y después del juzgamiento, ¿qué va a pasar? El hijo presenta al padre a la novia. Y ese presentar es el matrimonio. Y nosotros nos casamos y entramos a las bodas. ¿Qué es la boda? La boda es la fiesta del matrimonio. Y entramos a las bodas del Cordero, que es la fiesta. Ahora yo te pregunto, cuando uno hace la fiesta de las bodas, ¿hay invitados? Sí, sí. ¿Quiénes son nuestros invitados? Los salvos del Antiguo Testamento. Nosotros vamos a estar en las bodas con ellos, los invitamos y ellos nos invitan a su reino milenial. Ok. No hay judío ni griego, todos somos uno, pero hay dos profecías diferentes en la Biblia. Eso es lo Claro. que vas a estudiar cuando estudies escatología. El poder escudriñar las promesas terrenales, por ejemplo. El pueblo judío espera la segunda venida del Mesías. Nosotros esperamos que Él venga por nosotros. Él viene a la nube y nos levanta. Él no viene a la tierra y nos lleva, sino que Él desciende. Eso es lo que nos enseña Pablo, ¿no? Pero habla de que Él va a venir y va a poner sus pies en la tierra. Esa es la segunda venida, la tierra. La primera venida no fue la tierra o fue en el aire. La segunda venida es en el aire. La primera venida fue en la tierra o en el aire. La primera en la tierra. Y Él viene en su primera venida a la tierra. Y cuando dice que viene por segunda vez, viene a la tierra, no viene al aire. Si no diría, vengo al aire. Él dice que viene a poner sus pies aquí. Claro. Entonces la segunda venida es cuando Él viene físicamente a la tierra. Ábreme Zacarías 14. Zacarías 14. Sí, tenga usted la gentileza. Ya va, un minuto. ¿Dónde va? Oye, ¿verdad que no ha venido? Bueno, ya está cerca de venir, por la hora. Ya va, un minuto, pastor, disculpe. Ya está cerca de venir. Ajá, versículo.
Ya léeme desde el título hacia adelante despacio, por favor. Amén. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Ahí nomás un ratito. ¿Te das cuenta la profecía? Profecía es algo que va a suceder en el futuro. Eso es escatología. Acá está hablando de Israel y el tiempo, Sí, claro. y el tiempo por el cual Israel va a tener que pasar en la semana 70. Es necesario que por haber rechazado a su Mesías, ellos entren al fuego de la gran tribulación. Eso es lo que enseña la Biblia. Y dice que después de eso, Jehová peleará con aquellas naciones. ¿A qué se refiere? Que cuando el anticristo tenga todo su ejército o gran parte de su ejército de las naciones, de muchas naciones del mundo, para destruir Israel, mira lo que dice. Y peleará con aquellas naciones y se afirmarán sus pies en aquel día futuro. ¿Sobre dónde? Sobre el monte de los olivos. O sea, para que él venga por segunda vez, él tiene que venir a la tierra, no por un aire. Venir segunda vez es venir a la tierra, pues mi hermano. No, lo que pasa es que, claro, yo pensaba en esa presencia, bueno, también lo han definido como parucía, donde empieza a descender poco a poco, ¿no? Entonces, todo lo verá y yo asumía que viniendo al aire, pero claro que llega a la tierra. Amén. Está claro. Ahora te digo, eso de todo ojo lo verá, eso es en su segunda venida, no en el arrebatamiento. Amén. Me dejo entender. Lo que quiero enseñarte es de que, y gracias por abrir tu corazón, porque si me voy a encerrar que su segunda venida es cuando va a arrebatar, no, pues está hablando de una segunda venida a la tierra, no una nube, no un aire. Si él nunca ha venido a un aire, él vino a la tierra, él se encarnó Sí, a través de María, Miriam. Dios hecho carne, ¿para qué? Para algún día del tiempo histórico de Jesús, muere en una cruz. Lo que pasa es que los judíos no entendían que Jesús, su Mesías, tenía que venir como cordero primero. Tenía que morir. ¿Para qué? Para salvar. Pero ellos querían que ya venga como el rey. Ahora, cuando estamos estudiando Seguros por Siempre, estamos viendo cuál es el evangelio que la iglesia de Cristo tiene que predicar. Porque hoy en día nos enfrentamos, hermano, a muchos evangelios. Y Pablo nos habló claramente en Gálatas 1,
que si otro, y aún mismo ellos, los apóstoles o ángeles, traen otro evangelio, sean malditos. Sí. Y hoy en día vemos muchos evangelios. Y la materia de seguros por siempre, la primera parte, te quiere enseñar cuál es el evangelio que la iglesia de Cristo tiene que predicar. No es el evangelio de las muelas de oro, no es el evangelio de la lluvia de oro, no es el evangelio de pactar para que Dios haga un milagro. Mientras que la iglesia de Cristo está en la tierra, tiene que predicar el evangelio de la muerte, sepultura y resurrección, que es el evangelio de perdón de pecados. ¿Puedes enseñar a la iglesia el evangelio del reino? Claro, eres pastor, yo enseño todo lo que puedo enseñar. Pero déjame decirte que el evangelio del reino de los cielos de Apocalipsis 20 no salva a nadie. ¿Cuál es el evangelio que salva, hermano? Oye, no diga, diga. ¿El evangelio del reino milenial salva a alguien? O sea, si tú te predicas al vecino, oye, va a venir un reino milenial de justicia, ¿lo salvas? O si tú le No. predicas la temática de la cruz. Sí, sí. Ese es el evangelio que salva, el de la cruz. Eso es todo. La iglesia de Cristo predica el evangelio de salvación. Es por eso que la iglesia es cristocéntrica. No, con esto del evangelio entendimos que hay miles de buenas noticias. Por lo tanto, hay miles de evangelios, pero el evangelio de salvación no es diferente, es uno. Y eso es lo que yo te estoy enseñando en esta materia al principio. ¿Cuál es el evangelio que la iglesia de Cristo debe de predicar? De ahí hemos visto que Pablo manda a Timoteo a Tesalónica porque él pensó que Satanás estaba afectando la iglesia y Timoteo viene y le trae un evangelio, buenas noticias de amor y de paz, diciendo la iglesia está unida, está perseverando en la verdad. ¿Te acuerdas? Ese es un ¿Cómo buen no? evangelio, pero no salva a nadie. Nosotros somos luz para salvación. Recuerda que nosotros estamos acá para predicar a Cristo, que murió y resucitó de entre los muertos. Eso es lo único que salva a un ser humano. De ahí que usted quiera predicar otras cosas, está bien. Pero tienes que tener claro que el único evangelio que la iglesia predica para salvación es el evangelio de la muerte, sepultura y resurrección. Primera de Corintios 15. Pablo es el único apóstol que recibió el misterio de la iglesia, el misterio del evangelio, el misterio del arrebatamiento. No Pedro, no Santiago, sino Pablo. Pablo es el apóstol a los gentiles. Pablo es el apóstol que funda las iglesias. No Pedro. Para los católicos romanos, su apóstol es Pedro. Pero para mí, mi apóstol es Pablo. Porque yo vengo bajo el ministerio de Pablo, no de Pedro. Claro. Entonces mi apóstol no es Cash Luna, sino es Pablo. Y el ministerio de Pablo hasta ahora sigue, porque la iglesia gentil está en la tierra. Lo que él comenzó se extiende hasta ahora. ¿Sí entiendes? Sí, por supuesto. ¿Seguro? Sí. ¿Lo dudas? ¿Piensas diferente? No, no, de ninguna manera. Todo bien, profe. Por eso Pedro es el apóstol del Vaticano, el primer papa para ellos. Y qué raro porque él era papá, porque tenía suegra. Y Pablo es el apóstol a las naciones, el apóstol a los gentiles, fuera de Israel. Y Pedro es el apóstol de los judíos. Amén. Amén.